y bienvenido a nuestro canal, gracias por estar aquí. Hoy te traigo otro video sobre una herramienta que te va a permitir poder obtener datos de ciertos sitios web o de todos los sitios web. Información que te va a permitir o te va a ayudar en tu investigación o en conocer la información que deseas obtener. Y para ello vamos a hacer una técnica de scrapping que normalmente se hace bajo programación como Python, pero pues que no está al alcance de todos. Así que vamos a usar una herramienta, y este tema surge debido a que en mi canal ya había un video de cómo obtener datos de Yahoo Finance. Lo que realmente había era que, por ejemplo, tú aquí en Yahoo Finance puedes poner el nombre de una compañía. Voy a poner el caso de Intel, y podías obtener los datos de la bolsa de valores, datos de la compañía que están pues disponibles de manera pública, pero que ya no puedes descargar. Había un botón para descargar la información que lo sacaron y que ahora solamente parece que es para usuarios de pago, por ejemplo. Nos vamos aquí a Historical Data y podemos ver los precios de la compañía, los valores de la compañía a lo largo del tiempo. Aquí está de manera diaria, lo podemos ver de manera semanal o de manera mensual, como tú lo necesites. Lo cierto es que de esta página, y como de muchas, ya no hay cómo de manera fácil copiar la información. Así que para eso vamos a usar esta pequeña herramienta que se llama Instant Data Scrapper, la cual es una extensión de Google. Yo ya la tengo instalada, yo te voy a dejar aquí el link y la podemos ver acá arriba. Así que esta pequeña maravilla, lo único que necesita es que te coloques en la página donde necesitas la información, haces un clic aquí y la herramienta automáticamente accede a los datos de la página. Si por si acaso no has seleccionado los datos correctos, pues tú puedes hacer un clic aquí donde dice Try Another Table, haces un clic y va cambiando entre los diferentes datos que puede encontrar para poder descargar. Una vez que tienes la tabla correcta, nuevamente ponerle Start Scrabbling para que haga un nuevo rastreo, pero si ya están los datos ahí, pues lo único que puedes o necesitas hacer es cargar un archivo en CSV, en Excel, o copiar la información. Se baja, haces un clic y automáticamente están aquí. O también los puedes copiar directamente como yo lo he copiado. Es súper sencillo y es buenísimo, es increíble. Vamos a probarlo con otros sitios para que veas. Por ejemplo, en una plataforma como las páginas amarillas, ya le voy a decir que estoy buscando, por ejemplo, hoteles, y aquí ya me acaba de dar los resultados. Así que vamos a hacerle un clic nuevamente acá y ya automáticamente selecciona los datos. Aquí tenemos la información, teléfonos y todo. Si alguna de estas columnas no me interesa, pues simplemente la borro y me quedo con la información que realmente me es útil. Adicionalmente, aquí dice Locate Next Button, así que yo le puedo hacer un clic aquí, hacemos un clic en siguiente y volvemos a hacer un clic en Start, lo cual permite que continúe analizando, haciendo un scrapping dentro de la otra información. Aquí, como podemos ver, está creciendo la tabla. Yo le puedo decir un stop y me acaba de obtener mucha más información. Lo mismo puedes hacer en páginas como Airbnb y cualquier sitio donde haya información y desees obtenerla. En este caso voy a copiar la información y vamos a abrir otra hoja nueva y la voy a pegar.
y esta era inicialmente la primera parte que hizo, pero como volvió a escropear y ya seleccionamos ciertas columnas nada más, pues ya comenzó a hacerlo más y más y más. Como puedes ver, es muy interesante, y para los amigos que me habían escrito que ya no podían descargar la información de Yahoo Finance, pues con esta herramienta lo van a poder hacer. El video va dedicado para todos ellos, que fue lo que me incitó a buscar una herramienta. Ok, así que eso era lo que te quería contar en este video. Espero que te parezca interesante, útil, lo puedas utilizar para tus diferentes propósitos. Y no te olvides dejarnos un like, un comentario si te pareció interesante la herramienta, si te gustó. Síguenos en el canal, que puedes encontrar mucha más información. Asimismo, en mi sitio web fernandojuca.com, que estamos publicando toda la información complementaria de los videos, y de ahí puedes descargarte libros, escuchar mi podcast y mucho más. Gracias por estar aquí, gracias por ver nuestro video, y nos estamos viendo en el próximo video. Gracias y chao chao.